Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en el horario del que nos vean. Somos el equipo número 8 de la materia de habilidades para la comunicación. Nuestro equipo está conformado por Campos Ramos Adolfo, Figueroa Valencia Sinaí Suset, González Evangelista Clelia, Génesis, Ramírez Antonio Dulce María, Roque Bravo Xochitl, Vargas Rodríguez André Carolina y Rosa Ascensión Ricardo. Vamos a hablarles sobre el tema de Big Data en el ámbito de la salud. Y para empezar, ¿qué es el Big Data? Bueno, el Big Data es como se le domina a las grandes cantidades de información que se obtienen de fuentes tan dispares como lo pueden ser los registros hospitalarios, los registros médicos de pacientes, la investigación biomédica, resultados de exámenes médicos y dispositivos del Internet. O dicho de otra forma, es la recopilación y análisis de grandes cantidades de datos para mejorar la atención médica. Hablemos de su etimología. El término Big Data proviene del inglés y se compone de dos palabras, Big, que significa grande, y Data, que se traduce como datos, o dicho de otra forma, se puede traducir como grandes datos. Esta expresión comenzó a utilizarse para describir el manejo de grandes volúmenes de información que no podían ser procesados con métodos tradicionales. Aunque el concepto de analizar grandes cantidades de datos existe desde hace siglos, el término en concreto de Big Data se popularizó en la década de 1990 y principios de los 2000, con el auge de la computación avanzada y el almacenamiento global. Continuaremos con los antecedentes históricos. Como primer punto tenemos que se introduce la contabilidad en Mesopotamia en el año 3500 a.C. Posteriormente se crea el hueso de Ishango en 1800 a.C. Tenemos la Biblioteca de Alejandría en el año 300 a.C. Se da el primer análisis estadístico por John Ground en 1663. Se crea la primera máquina tubular por Hermann Hollerith en 1880. En 1926 se crea la tecnología inalámbrica por Nikola Tesla. Conforme vamos avanzando con el tiempo, nos hemos dado cuenta cómo va revolucionando cada cosa. En el año 1937 se da el primer gran proyecto de administración de recursos por Franklin Roosevelt, que obtuvo el contrato para desarrollar una máquina de lectura de tarjetas perforadas. En 1965 se da el primer puesto de centro de datos capaz de almacenar más de 800 millones de declaraciones de impuestos y casi 200 datos de huellas dactilares Data Center. En 1970 se desarrolla la base de datos relacional por Edgar Cott. En 1973 se establece la Junta de Normas de Contabilidad Financiera en Estados Unidos, que desarrolla y emite estándares contables. Para 1989 es la fundación de WWW World Wide Web. En 1991 nace el Internet. En 1992 se da el primer informe de bases de datos Crystal Reports. En 1995 se produce la explosión tecnológica y esto se vio reflejado en un aumento de los archivos de Word y Excel. En 1998 nace Google. Tenemos en conjunto el año 2001, donde Google publica GPS y bases de Hadoop. Doug Laney publica el artículo 3D Data, sido hoy como las 3B, siendo las dimensiones del Big Data. En 2014, la inteligencia geoespacial. En 2020 y 2025, los centros de almacenamiento siguen actualizándose en todos los sentidos para mejorar su funcionalidad y tener una mejor recopilación de datos. Ahora pasaremos con los objetivos. Tenemos dos objetivos. El primero es análisis de grandes volúmenes de datos, el cual nos permite clasificar, identificar patrones y tendencias. Como segundo punto tenemos la toma de decisiones informadas, que es utilizar los datos para mejorar la toma de decisiones, y esto nos lleva a optimización de procesos, innovación y desarrollo. Yo les voy a hablar sobre las características de Big Data, que van a ser las 10B. Va a ser volumen, velocidad, variedad, variabilidad, velocidad, validez, vulnerabilidad, volatilidad, valor y visualización. Bueno, el volumen va a ser la cantidad masiva de datos, que esos pues se van a ir guardando cada segundo, minuto, hora o cualquier cifra de tiempo. A cualquier tiempo se va a poder agregar. Bueno, la velocidad se refiere a la rapidez en el tiempo real en la que van a ser creados, almacenados o procesados. Y estos datos pues deben estudiarse en tiempo y forma en la toma de decisiones para que sea todo esto correcto en todo momento. La variedad van a ser los diferentes tipos de datos que se puedan poner, que van a ser los datos estructurados o no estructurados. La variabilidad van a ser cambios e inconsistencias en datos, pues significados o formatos.
que van a exigir un procesamiento inteligente para análisis confiables, como el desafío clave en formación dinámica. Veracidad, esta va a ser la calidad y confiabilidad de los datos, que no todos los datos van a ser útiles, que algunos pueden ser inexactos, incompletos o irrelevantes. La validez es la limpieza que tienen los datos en cuanto preciso y correcto van a ser para su uso, qué tan precisos y útiles son los datos para el propósito que necesitamos. La vulnerabilidad va a ser el riesgo de datos que sean robados, hackeados o mal utilizados. Los datos masivos deben guardarse con candados digitales fuertes. Volatilidad, pues este va a ser el tiempo en que pueden guardarse los datos van a tener una fecha de caducidad, de algunos van a servir por poco tiempo y otros pues hasta años. Por último, la visualización pues es la representación gráfica para interpretar los datos complejos que sean más interesantes. Una buena pues visualización hace que la información sea muy accesible y comprensible. El valor pues se refiere a la utilidad que se obtiene de los datos, que va a ser el objetivo del final del Big Data, que es transformar la información en reconocimiento accionable. Van a existir varios tipos de Big Data, que esos van a ser los estructurados, semi-estructurados y no estructurados. Primeramente van a ser los datos estructurados, que estos pues van a ser los más fáciles de organización y van a ser los más fáciles de buscar, que a los médicos le van a permitir acceder fácilmente a la información. Pues pueden ser registros electrónicos de la salud, una CUR o un RFC. Los datos no estructurados pues son los más difíciles de capturar en base de datos relacionables. Van a ser unos textos libres, imágenes, audios o videos, van a ser algo complejos de manejar. Esos no tienen un formato predefinido y no siguen una estructura rígida. Los semiestructurados van a ser, contienen ambos tipos de datos, van a ser estructurados y no estructurados. Estos son un híbrido pues entre estos dos. Y bueno, puede ser que sean informes de resonancias magnéticas o radiografías que pueden contener texto estructurado y también informática no estructurada. El Big Data se puede clasificar por su estructura y origen. En la clasificación por estructura tenemos a los datos estructurados, datos no estructurados y datos semiestructurados. En los datos estructurados son los más fáciles de organizar y buscar y se pueden encontrar en bases de datos y hojas de cálculo. Datos no estructurados son desorganizados y no tienen una estructura interna identificable como los archivos de audio, imágenes y videos. Datos semiestructurados son una mezcla de datos estructurados y no estructurados como los correos electrónicos. En su clasificación por origen tenemos a los datos biométricos, datos de M2M y los datos de transacciones. En los datos biométricos que provienen de conductas físicas o fisiológicas de los seres humanos. En los datos de M2M que provienen de la conexión entre máquinas. Y datos de transacciones como las realizadas en un banco. El proceso del Big Data consta de 8 pasos. Como primer paso tenemos a la generación. Esto se produce de forma inconsciente, tanto los individuos como las empresas y los gobiernos generan datos de forma constante. Cada interacción en Internet, cada compra, cada venta, todo deja un rastro de datos. 2. La captura es el proceso de recopilar datos de múltiples fuentes para su análisis y procesamiento. 3. El procesamiento de datos. Una vez que se han recopilado los datos, se deben procesar. El procesamiento del Big Data se lleva de la siguiente manera: disputa de datos, comprensión de datos y cifrado de datos. 4. Almacenamiento de datos. Se trata de una medida preventiva en caso de que la fuente original se corrompe o se ve comprometida. 5. Gestión de datos. La gestión de las bases de datos o los conjuntos de datos previamente almacenados. Esto supone que los profesionales del Big Data deben organizar, almacenar y recuperar datos según sea necesario durante el ciclo de un proyecto de datos. 6. Análisis de datos. El análisis del Big Data es el proceso de examinar grandes cantidades de datos para descubrir patrones
correlaciones, etc. 7. Visualización de datos. Esta fase se refiere al proceso de creación de representaciones gráficas de información, generalmente mediante el uso de una o más herramientas de visualización. 8. Interpretación de datos. El proceso de interpretación puede incluir una descripción o explicación de lo que muestran los datos. Bien, como el siguiente tema a tratar tenemos las aplicaciones del Big Data. Recordemos que el Big Data tiene una gran ramificación de redes en las cuales tiene diversas aplicaciones, tales como la genómica, la epidemiología, la vigilancia de enfermedades, la medicina personalizada y la optimización de recursos y en la gestión de salud. Eso solo por mencionar algunos. Ahora expliquemos un poco acerca de cómo se relacionan, ¿ok? Bueno, tenemos que el análisis de grandes conjuntos de datos genómicos sirven para identificar nuevas dianas terapéuticas y desarrollar medicamentos innovadores. Esto, claro, en la rama de la genómica. Recordemos que la genómica en el Big Data ha llevado a muchos registros de genes, los cuales nos han servido para identificar qué tipo de gen es positivo para el cáncer y cosas así. ¿Me explico? Bueno, ahora como la epidemiología y vigilancia de enfermedades, como en la pandemia, una medida de prevención fue el estar en casa y no salir. Esto, claro, para predecir y prevenir condiciones médicas graves y detectar enfermedades prevenibles y prevenir brotes epidémicos, tales como el SARS-CoV-22 o el COVID-19. Ahora, la medicina personalizada se trata de adaptar el tratamiento adecuado para cada paciente. Recordemos que cada paciente reacciona de manera diferente a cada tratamiento. Si tenemos a dos mujeres con cáncer de mama, evidentemente una puede que vaya mejorando con el mismo tratamiento, pero otra puede que empeore. Ahora, el optimizar recursos y la gestión de salud mejora la eficiencia en la atención médica y reduce la mortalidad por enfermedades crónicas. ¿Ok? Claro, estas ramificaciones existen muchas más, pero estas son solo algunas por poner ejemplos. Ahora, nos pasamos con ventajas y desventajas del Big Data en la salud. Como las primeras 3 ventajas tenemos que la mejora en la toma de decisiones, ya que esto en el análisis de grandes volúmenes de datos permite una toma de decisiones basadas en evidencias científicas y en tiempo real. Recordemos que los datos que son subidos al Big Data son reales. Evidentemente, tienen que ser reales, tienen que ser verídicos y comprobados por una fuente científica. La identificación de patrones y tendencias. El Big Data puede ayudar a identificar patrones y tendencias de los datos de la salud, lo que puede ser útil para predecir enfermedades y mejorar la atención médica preventiva. Como ya lo mencioné antes, un claro ejemplo de esto fue el COVID-19, ya que identificando los patrones desde China, pudimos darnos cuenta de que la pandemia iba a ser una pandemia mundial. Y gracias a eso, muchos tuvimos la certeza de no padecer esa enfermedad. Ahora, la optimización de recursos. El uso del Big Data puede ayudar a optimizar los recursos del sector de la salud, mejorando la eficiencia y reduciendo costos. Bueno, creo que aquí no hay mucho que explicar en sí, ¿no? Ahora con las desventajas. La infraestructura y la tecnología. Es necesaria una infraestructura y una tecnología adecuada para manejar y almacenar grandes volúmenes de datos, lo cual puede requerir una inversión significativa. Recordemos que el Big Data no está en todas las comunidades. Aquellas comunidades alejadas de la socialización en los hospitales, pues más mayoritariamente, es difícil que tengan acceso a expedientes clínicos digitalizados o cosas por ese estilo. La privacidad y la seguridad de datos. Recordemos que el expediente clínico no se le presenta al paciente en ningún momento. Por ende, es necesario tenerlo bajo una base de datos más que en físico. Pero recordemos que no siempre es posible, por lo mismo de que la economía no es igual en las localidades que en las ciudades. Implica la recopilación de análisis confidenciales, por lo cual es fundamental garantizar la privacidad y seguridad de estos datos. La complejibilidad en la implementación. La implementación del Big Data en el sector de la salud puede ser compleja para requerir colaboración de diferentes actores, como proveedores de atención médica, investigadores y reguladores. Esto, claro, de mano de los médicos a atender en los hospitales. Y bueno, de mi parte sería todo. Los dejo con el siguiente presentador. Funciones del Big Data en la medicina. Prevención, personalización, predicción y participación son las 4 P en las que influye el Big Data en medicina. ¿De qué manera? Bueno, en la prevención, el análisis de datos de riesgo permite identificar a las personas con mayor probabilidad de desarrollar ciertas enfermedades, posibilitando la implementación de medidas preventivas personalizadas. Predicción. El análisis de datos de pacientes y biomarcadores pueden ayudar a predecir el riesgo de sufrir eventos adversos como ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares, permitiendo una intervención temprana. Personalización. La ciencia de datos permite adaptar los tratamientos a las características individuales de cada paciente,
incluyendo su perfil genómico, estilo de vida y historial médico. Participación del paciente. El Big Data permite a los pacientes acceder a sus datos de salud y participar activamente en la toma de decisiones sobre su tratamiento. La arquitectura Big Data se estructura en capas que se entrelazan para gestionar, procesar y sacar el máximo provecho de los volúmenes de información con los que se trabaja. La primera capa se dedica al análisis y los métodos de visualización de datos. Adicionalmente, en él se listan los datos que se utilizarán primero y las herramientas a implementar para ejecutar análisis predictivos y estadísticas o reportes más avanzados. Una vez está establecida la primera capa, se debe definir las políticas de gestión que rigen la segunda capa. Esto se centra principalmente en la integración de datos, gobernanza y seguridad. Es necesario incorporar correctamente los datos que tengan mejor rendimiento, siendo estos procesados de forma optimizada para ser escalables en corto tiempo y que sean aprovechados de forma flexible. En cuanto a la gobernanza de datos, se debe centrar en la preparación de la información que va a ser administrada para verificar su calidad. Por último, se deben definir los riesgos que enfrentan los datos y se deben diseñar estrategias adecuadas para proteger correctamente los datos. La tercera y última capa se diseña especialmente para atender el procesamiento y el almacenamiento de los datos. Hola, mi nombre es Andrely Vargas y les voy a hablar sobre la situación actual en México. El Big Data en el sector salud mexicano se refiere al análisis de grandes cantidades de información para mejorar la atención al paciente y la eficiencia de los servicios. Puede ser como la vigilancia y seguimientos de enfermedades mediante la recopilación y el análisis de grandes volúmenes de datos epidemiológicos, como informes de casos, registros de salud pública y datos de vigilancia. También, el IMSS utiliza Big Data para mejorar la atención a los pacientes, optimizar la gestión de recursos y tomar decisiones en terapia en tiempo real. Una de las aplicaciones más recientes es desarrollar modelos de inteligencia artificial para evaluar la respuesta a inmunoterapia en pacientes con cáncer de piel, así como también gestionar el modelo preventivo de enfermedades crónicas. Pasando a otro tema, tenemos el marco legal, que aquí tengo 4 normas que les voy a explicar muy brevemente, pero primero tenemos que saber que el marco legal es el conjunto de leyes, reglamentos, normas y decretos que rigen a una entidad, institución, país o estado. También se le conoce como marco jurídico. La primera norma que tenemos es la NOM 024 SSA3 2010, que va a establecer los objetivos funcionales y funcionalidades de los sistemas de expediente clínico electrónico. También va a garantizar la confidencialidad de la identidad de los pacientes. La siguiente norma que tenemos es la NOM 024 SSA3 2012, que es una norma que regula los sistemas de información de registro electrónico para la salud, que su abreviación es CIRES. La tercera norma, esta norma va a proporcionar requisitos y capacidades específicas del Internet de las Cosas para Big Data. Y la última norma nos va a proporcionar un enfoque para utilizar el cómputo en la nube para cumplir con los desafíos existentes en el uso de Big Data. Bueno, para concluir con el tema, podemos decir que el Big Data ha transformado significativamente el ámbito de la salud, permitiendo una gestión más eficiente de la información médica, mejorando el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, optimizando la toma de decisiones clínicas y administrativas. Gracias al análisis de grandes volúmenes de datos, se puede identificar patrones epidemiológicos, predecir tendencias en salud pública y personalizar tratamientos según las características individuales de los pacientes. Sin embargo, también hay que decir que el uso del Big Data en la salud plantea grandes desafíos, como la protección de los datos personales, la necesidad de estándares éticos en su aplicación y capacitación de profesionales en el manejo de herramientas analíticas, y para maximizar sus beneficios es esencial establecer políticas de seguridad robustas y fomentar una integración responsable de la inteligencia artificial y analítica avanzada en la medicina.
En conclusión, podemos decir que el Big Data no solo representa una oportunidad para mejorar la atención sanitaria y la investigación médica, sino que también exige un desarrollo responsable que garantice su uso ético y efectivo en beneficio de la sociedad. Y a modo de retroalimentación, haremos 5 preguntas a las cuales daremos respuestas. Empecemos con la primera. ¿De qué idioma proviene el término Big Data? Bueno, como ya se dijo en un principio, el término proviene del inglés, que se compone por 2 palabras, Big, que significa grande, y Data, que se traduce como datos, o dicho de otra forma, se puede traducir como grandes datos. A la segunda pregunta a la cual le daremos respuesta es ¿en qué año nace Google? Bueno, este sitio web de suma importancia para conseguir información nace en 1998. A la tercera pregunta es ¿cuáles son las 10 Bs del Big Data? Bueno, las 10 Bs son el volumen, la velocidad, la variedad, la variabilidad, la veracidad, la validez, la vulnerabilidad, la volatilidad, la visualización y el valor. ¿Cuál es la clasificación del Big Data? Bueno, el Big Data se clasifica por su estructura y origen. Y por último, mencione las 4 P del Big Data. Bueno, las 4 P es la prevención, la predicción, la personalización y la participación del paciente. Les agradecemos mucho su atención en este video informativo que realizamos acerca de este tema que puede llegar a sumar mucha más importancia en un futuro tan lejano. Les reitero mis más sinceros agradecimientos en nombre de todo el equipo 8 del TICS y que tengan un bonito día.